So, good morning, everyone. Buenos días a todo el mundo. We have a bit of time to continue with the text and hopefully get some benefit. Tenemos un poquito de tiempo para continuar con el texto y espero que obtener algo de beneficio. So we can go straight into this. Podemos empezar directamente con ello. The section beginning the 5 perfections. La sección que comienza con las 5 perfecciones. So he says, Omani Pemi Hung Hri, Dice Om Mani Padme Hum Hri, which is, as we know, the root mantra for Chenrezig. que como sabemos es el mantra raíz de Chenrezig. Because for us as human beings, the blessing of Chenrezig, the softening of our heart is very important. Porque como sabemos, para nosotros como seres humanos, la bendición de Chenrezig, su bendición es muy importante. We live in a world of aggression where hard men are pushing and pushing in all directions. Vivimos en un mundo de agresión en el que personas duras empujan en todas direcciones. So when we turn our mind towards Chenrezig, we believe in the possibility that kindness and goodness is stronger than anything else. Y cuando giramos nuestra mente hacia Chenrezig, estamos creyendo que la amabilidad, la bondad, pues es una posibilidad para todos los seres. Sometimes this seems like a stupid belief when we see the power of the generals in Myanmar and so on. A veces parece una creencia estúpida cuando observamos el poder de los generales en Myanmar o en todas estas cosas. But what is vital, I think, in this time is as many people as possible stop idealizing violence. Pero lo que es vital, y yo creo que para nosotros en esta situación especialmente, es dejar de idealizar la violencia. On British television, there is an obsession with violence, especially in police dramas. En la televisión británica hay una obsesión con la violencia, especialmente en las películas, en los dramas de la tele. There's good people and bad people, and the good people have to be violent to stop the bad people. Siempre hay buenas personas y malas personas, y las buenas personas tienen que utilizar siempre la violencia para parar a los malos. But when we enter into Dharma, we turn away from aversion, anger, hostility. Pero cuando entramos en el Dharma, nos apartamos de la aversión, del enfado, de la hostilidad. And open ourselves to the strength of gentleness. Y nos abrimos a la fuerza que hay dentro del hecho de ser gentil, de la suavidad. So Lama Tsongkhapa continues, all of us who have obtained the precious human existence with the freedoms and blessings and who wish to practice Dharma should consider the following. Entonces continúa Lama Tsongkhapa y dice, todos aquellos de nosotros que hayan recibido la preciosa existencia humana con sus libertades y bendiciones y que deseen practicar el Dharma deben considerar lo siguiente. So he keeps reminding us that we have a good chance in this life, a very rare and precious chance. Y nos continúa recordando que tenemos una oportunidad preciosa y muy buena en esta vida de practicar. And that in remembering this opportunity, Y al recordar esta oportunidad, it gives us an orientation and an intention. nos da una orientación y una intención. The orientation is that we can use the chance to study and practice to shift
the veils of illusion that we are trapped with. La orientación es que nosotros podemos girar, o sea, podemos utilizar la oportunidad de estudiar para girar todos esos velos de obscurecimiento y de ignorancia. And our intention is to keep turning towards Dharma. Y nuestra intención y la intención es el seguir girándonos hacia el Dharma, acercándonos al Dharma. When we look at karma, we see these 4 aspects. Cuando miramos el karma, vemos estos 4 aspectos. The first is to be trapped in a dualistic vision of life. El primero es estar atrapado en una visión dualista de la vida. From this arises intentions of ourself as the subject towards some object, a person or a thing. A partir de ahí surgen intenciones de nosotros como sujeto hacia objetos que están ahí en el mundo. Then we act on the object in order to bring what we want. Y luego actuamos sobre el objeto para obtener lo que queremos. And then we review what has been achieved, and we are glad that it has happened this way. Y luego revisamos lo que ha sucedido y estamos contentos de que haya pasado de esa manera. At first, it's difficult for us to even comprehend what it means to be trapped in duality. Al principio es bastante difícil comprender incluso qué es estar atrapado en la dualidad. But we can have a clearer sense of the second stage of the arising of an intention within us and the possibility of mobilizing towards its enactment. Pero sí podemos tener una sensación más sobre el segundo punto de nosotros, de esa intención que surge en nosotros para actuar sobre un objeto. So when we think of Dharma, we are developing an intention towards enlightenment. Entonces, cuando pensamos en el Dharma, lo que estamos es desarrollando una intención hacia la iluminación. On a relative level, this generates positive impulses, or what we might call good karma. En un nivel general o relativo, perdón, en un nivel relativo, esto puede desarrollar cualidades positivas o quizá buen karma. And it also protects us against going under the power of negative intentions. Y también nos protege de caer bajo el influjo de las intenciones negativas. So if you are a bit late and you have to run to the train station, Entonces, por ejemplo, si llegas tarde y tienes que correr a la estación de tren, even though you're going past your favorite cafe, you can't stop. pues, aunque estés pasando por delante de tu cafetería favorita, pues no puedes pasar, no puedes pararte. This is the protective power of a clear intention. Este es el poder protector de una intención clara. So the more we are aware of our situation, the better. Así que cuanto más seamos conscientes de nuestra situación, pues mejor. So now he goes on to describe the 5 perfections. Y ahora continúa describiendo las 5 perfecciones. The word for this in Tibetan is Punsum Tsok, which means the gathering or the assembly of all that is good. La palabra tibetana de esto es Punsum Tsok, que significa la reunión o la recolección de todo aquello que es bueno. So when we think of these 5 perfections, they are a way of confirming for ourselves that the path or the way in which we want to travel is truly valid. Entonces, cuando pensamos en estas perfecciones, es una manera de considerar que nuestro camino, de alguna manera, es válido, que es verdadero. As we've looked before,
and there are many stimulating factors or provocations which occur, which can turn our mind towards worries and concerns and so on. Como hemos visto antes, hay un montón de factores de provocación o de estímulos que pueden hacer que nuestra mente pues, se desvíe hacia otros asuntos, hacia otros intereses. This generation of excessive mental activity has no benefits. Y esta generación de actividad mental excesiva no tiene ningún beneficio. And so being aware of the perfections helps to keep us on track. Entonces, tener presentes las perfecciones nos ayuda a mantenernos en la ruta correcta. So he says the perfection of place is to stay in a solitary hermitage. Dice, la perfección del lugar es residir en una ermita solitaria. If something is solitary, it is apart. Si algo es solitario, es que está separado, está aparte. It's not being pushed and pulled by what's happening. No está llevado de acá para allá por los acontecimientos. Most of us don't have the opportunity to live in that kind of solitude. La mayoría de nosotros no tenemos la oportunidad de vivir en ese tipo de soledad. Though this coronavirus has perhaps given us the chance to reflect on how we can drop so much busyness if we have to. Pero este coronavirus nos ha dado la oportunidad de reflexionar sobre cómo podemos deshacernos de todo aquello que no necesitamos. When you're told that in order to protect your life and the lives of other people, you have to stay in your house, then going out becomes less and less attractive. Cuando se te dice que debes quedarte en casa para protegerte y para proteger a otras personas, el hecho de salir a las calles pues se vuelve cada vez menos atractivo. I would like to go out, but it's a bit dangerous. Me gustaría salir, pero es un poco peligroso. This is a main Dharma teaching as well. Esto es una enseñanza principal del Dharma también. Although we say samsara, there are many attractive and interesting things available here. Aunque decimos samsara, pero hay un montón de cosas atractivas disponibles aquí. But these things look sweet, but are dangerous. Pero dice, sí, parecen bonitas, pero son peligrosas. So a solitary hermitage means for people like us to review how much social activity we engage in. Entonces, una ermita solitaria significa para nosotros el revisar cuánta actividad social realmente necesitamos. And the key thing is to do it with a sense of equanimity. Y la cuestión clave es hacerlo con ecuanimidad. It's not so helpful to say, oh, the world is a terrible place, I need to get away from it. No es útil el decir, oh, el mundo es un sitio horrible, necesito apartarme. That brings its own dualism. Porque eso trae su propio dualismo. Rather, we can see that because I have this intention towards awakening, towards really being present with my mind as it is, Más bien, la cuestión es ver, puesto que tengo esta intención hacia el despertar, hacia el desarrollarme mi potencial, then being involved in many different activities as if they were truly important is not helpful. entonces el involucrarme en un montón de actividades, pues no es tan importante. So we want to avoid reinforcing the seeming charge or valency of phenomena as good or bad. Entonces queremos evitar la apariencia carga energética de las actividades como buenas o malas.
So it's better for us to focus the fact we're going to die. Entonces es preferible centrarnos en el pensamiento voy a morir. We don't know when we're going to die. No sabemos cuándo vamos a morir. How much practice will we manage to do before we die? ¿Y cuánta práctica seremos capaces de hacer antes de morir? On your flat, your house, you have a lock on the door. En tu piso o en tu casa tienes un cerrojo en la puerta. You don't want thieves to come in and steal your possessions. No quieres que entren los ladrones y te roben tus posesiones. But even if something precious is stolen, you can probably replace it or get something similar. Pero incluso aunque se robe algo precioso, pues tú siempre puedes reemplazarlo y comprar algo similar. But if situations and other people steal your time, nobody can replace that for you. Pero si las situaciones o otras personas roban tu tiempo, nadie puede reemplazar eso para ti. It's not that people are bad or wrong. They phone you up and they want to have a chat. No es que la gente sea mala o sea equivocado el estar con ellos, pero bueno, te llaman, por ejemplo, y quieren por teléfono y quieren tener una conversación contigo. They want you to confirm their reality, Quieren que confirmes su realidad, that they exist and are valid in their existence. que ellos existen y que son válidos en su existencia. There is a question of whether it's ethical to do that or not. Hay una cuestión de si eso es hacer eso es ético o no. So to be solitary is to have a sense of the possibility of avoiding entering into turbulence. Entonces, el ser solitario es el tener la posibilidad de evitar entrar en turbulencias. There is outer turbulence of events, Hay una turbulencia externa de acontecimientos and the inner turbulence of being very reactive to sensations, feelings, thoughts, and so on. y otra turbulencia interna de ser muy sobrereactivo a los pensamientos, las emociones, sensaciones, todo eso. There's the turbulence of regrets and pride about things in the past. Está la turbulencia de tener arrepentimiento o orgullo de acontecimientos del pasado. There's the turbulence of hopes and fears about imagined events in the future. Está la turbulencia de tener esperanza o temor sobre acontecimientos del futuro. So to be solitary is to rest in the moment. Entonces, ser solitario implica descansar en el momento. If you stay exactly on this moment, because this moment will vanish by itself, it will free you from turbulence. Si tú descansas en este momento, puesto que este momento desaparecerá por sí mismo, estás libre de turbulencia. And if you stay precisely on this moment, you will always be in the solitary. Y si tú estás precisamente en cada momento presente, pues vas a estar siempre en la soledad. Each moment is the infinity of this. Cada momento es la infinidad de esto. It's only through dualistic thinking that we compare and contrast this moment with another moment as if they were things. Es solo a través del pensamiento dualista que nosotros comparamos y contrastamos este momento con otros momentos como si cada uno fuera una cosa. So this kind of solitary life can be found everywhere. Entonces, este tipo de vida solitaria puede encontrarse en todos lados. Solitary doesn't mean without compassion. Solitaria, desde luego, no implica sin compasión. Because the less
disturbed and preoccupied you are, the more space you have to see the true situation of others. Porque cuanto menos preocupado tú estés, más disponible estás para ver los problemas de los demás. The perfection of teacher is to meet an accomplished guru. La perfección del maestro es encontrar un gurú realizado. So this means being able to make use of the teacher. Esto significa el ser capaz de utilizar al maestro. The teacher might know many things and be able to show many things in their way of life, but if we don't receive it, then it's not much good. El maestro puede que conozca muchas cosas y que pueda hacer uso de un montón de cosas en su vida, pero si no las conocemos, pues no nos van a servir de nada. So the perfection is the meeting between the availability of the resources of the teacher and the availability of the longing to learn in the student. Entonces, la perfección del maestro implica el encuentro entre la disponibilidad de las características del maestro, de las enseñanzas del maestro, y la disponibilidad o del deseo de aprender del maestro. The perfection of Dharma is to practice the unsurpassed Vajrayana. La perfección del Dharma es practicar el insuperable Vajrayana. Vajrayana means indestructible vehicle. Vajrayana quiere decir vehículo indestructible. Means if you enter into this vehicle, it will definitely take you to your goal because nothing can stand in its way. Lo que quiere decir que si te implica en este vehículo, pues te va a llevar a tu objetivo porque nada puede ponerse en su camino. Vajra is the indestructibility of emptiness. Vajra es la indestructibilidad de la vacuidad. So this is our Dharma concerned with the absence of inherent existence. Es decir, es nuestro Dharma en cuanto a la consideración de la ausencia de existencia inherente. That when we do the practice, if we do a practice of Padmasambhava, for example, then you live your life in the mandala of Padmasambhava. Que si hacemos la práctica, por ejemplo, la práctica de Padmasambhava, pues entonces tú vives la vida en el mandala de Padmasambhava. And if you want to use a symbolic language, if you do Dzogchen, for example, the simple Guru Yoga of the 3 hours, then you live within the heart space of Samantabhadra. Y si tú haces Dzogchen y entonces haces la práctica, por ejemplo, del yoga del gurú, de la A blanca, pues entonces vives en el espacio abierto de Samantabhadra. The perfection of the Dharma is not just the quality of the Dharma. La perfección del Dharma no es solo la cualidad del Dharma, but that it is how we live. Sino que es cómo vivimos. It's the best thing. Es lo mejor. So when we find ourselves full of judgments and opinions, Entonces, cuando nos encontramos llenos de juicio y de opiniones, if you can recognize that these are also the play of the open empty mind, then you can stay with them. Si tú también puedes reconocer que son el despliegue de la mente abierta y vacía, pues puedes quedarte perfectamente con ellos. And allow them to come and go as they do. Y permitir que vayan y vengan como lo hacen. But if you feel yourself trapped inside them, if you are taking them too seriously, then it's important to release in the out breath and open to some space again. Pero si tú te sientes atrapado por ellos, si causan problemas, pues entonces es bueno relajarse en la exhalación y abrirse al espacio vacío.
You don't need to push them away. No necesitas apartarlos de ti, But you also don't need to be caught up in them. pero tampoco necesitas ser atrapado por ellos. You can follow the middle way, Seguimos el camino medio, staying balanced and open, whatever is occurring. es que permanecer con equilibrio y abierto con cualquier cosa que suceda. So the function of relaxing into the out breath is simply to return to the spaciousness which is untroubled by the movement. Porque la función de relajarte es abrirte a la espaciosidad del movimiento. The perfection of retinue, or the circle that is around us, is the assembly of male and female practitioners who are in harmony with the Dharma. La perfección del acompañamiento o del círculo que nos rodea es la asamblea de practicantes masculinos y femeninos que están en armonía con el Dharma. As far as I know, there's not many Buddhists on the street where I live. Por lo que yo sé, no hay muchos budistas en la calle en la que yo vivo. So then, does that mean that I am deprived of the assembly of male and female practitioners? Entonces, ¿significa eso entonces que yo no tengo la asamblea de practicantes masculinos y femeninos? Well, if we see the ground, the basis, the source, everything is the display of the mind. Si nosotros vemos la base, la fuente, todo es el despliegue de la mente. So if I think, oh, in my street there are many Muslims and Muslims don't follow Buddha Dharma, Entonces, si yo pienso, vaya, pues en mi calle hay un montón de musulmanes y los musulmanes no siguen el Dharma del Buda. this is a series of thoughts. Esto es una serie de pensamientos. The nature of thoughts is that they are empty. Y la naturaleza de los pensamientos es que son vacíos. If I have a prejudicial mind, can turn Muslim into something other than Dharma. Yo, si tengo una mente llena de prejuicios, puedo convertir a lo musulmán en algo diferente al Dharma. But these are just ideas. Pero todo esto no son más que ideas. So if we are in harmony with Dharma, Pero si nosotros estamos en armonía con el Dharma, we can find that everything is in harmony with Dharma. podemos darnos cuenta de que todo está en armonía con el Dharma. The middle way means don't blame the other and don't blame yourself. El camino medio dice, no culpes al otro y no te culpes a ti. But if you start to solidify, release and relax. Pero si tú empiezas a solidificar, pues suelta y relaja. Then finally, he says the perfection of time is the present time in which you practice to gain enlightenment in one lifetime. Y entonces dice, la perfección del tiempo es esta vida presente en la que practicáis para alcanzar la iluminación en una sola vida. Our conceptual habituation allows us to divide time into past, present, and future. Nuestra elaboración conceptual nos permite dividir el tiempo entre pasado y futuro. This is the world or life as it appears mediated through concepts. Este es el mundo o la vida tal como se nos aparece mediada por los conceptos. So, if I can release myself from the reliance on interpretation through concepts, Entonces, si yo puedo liberarme de ese confiar en la interpretación que proporcionan los conceptos, then this time is the open time of revelation. entonces este tiempo es el tiempo abierto de la revelación. Dzogchen indicates the great inclusion, the great whole. Dzogchen indica la gran inclusión, la gran totalidad.
Everything is already here. Todo está ya aquí. So we don't have to try to get somewhere else. No tenemos que intentar llegar a ningún otro lado. It is in fact the idea of somewhere else, someone else, some other thing I could be doing. Es en realidad esa idea de otro lugar, otra persona, alguna otra actividad que yo podría estar haciendo, Which hides the truth of my situation from myself. lo que oculta la verdadera situación de mí mismo. So the perfection of time is the infinite time of now. Entonces la perfección del tiempo es el tiempo infinito de la hora. Everything which is possible in this moment is already here. Todo lo que es posible en este momento ya está aquí. To see non-duality is to be freed from objectification. Estar libre de la dualidad es estar libre de la objetivización. This is difficult for many people. Esto es difícil para muchas personas. We believe in real things. Creemos, Where we live, where the local shops are, and so on. creemos en un montón de cosas, dónde están las tiendas locales, dónde vivimos, todo eso. We say, these things are there just because they're there. If there isn't a fire or a bomb, they will be there again tomorrow. Decimos, pues estas cosas están ahí, pues porque están ahí. Porque si hubiese una bomba o un fuego, pues, o sea, si no hay ni una bomba ni un fuego o algo así, pues seguirán ahí mañana. This is common sense. Esto es el sentido común. It's obvious. Es obvio. But from a Dharma point of view, it's delusion. Pero desde el punto de vista del Dharma es un engaño. When we talk about the absence of inherent existence, Cuando hablamos de la ausencia de existencia inherente, it indicates that the street and the shops are not there just because they're there, indica que las calles, las tiendas, están ahí no solo porque estén ahí, but because with the ripening of my karmic tendencies, this is the karmic vision that arises for me. sino que por la maduración de mis tendencias kármicas, esta es la visión que surge para mí. So some people go to the shops to steal. Entonces, hay gente que va a la tienda a robar. They are filled with the hope of getting something for nothing and the fear of being identified as a thief. Ellos están llenos de la esperanza de obtener algo a cambio de nada y del temor de ser identificados como un ladrón. If you're not going to steal, your experience of the shop is very different. Si tú no vas a robar, tu experiencia de la tienda es completamente distinta. If you have diabetes, then the delicious sweet things in the shop are not for you. Si tienes diabetes, pues las cosas deliciosas que hay en la tienda no son para ti. That's just on a relative level. Eso es solo dentro del mundo relativo. But if you start to observe your mind, you see how you are creating the shop for yourself. Pero si tú empiezas a observar tu mente, te das cuenta de cómo tú creas la tienda para ti mismo. Although we are avoiding a big division between subject and object, Aunque estamos evitando una gran división entre sujeto y objeto, on a relative level, we can say there is a potential on the object side and a potential on the subject side. desde un nivel relativo podríamos decir hay un potencial desde el lado del sujeto y hay un potencial desde el lado del objeto. The potential on the object side is the appearance, the phenomena, the light, the shape, the color, which is there as the shop. El potencial del lado del objeto es la apariencia, la luz, todo lo que surge así y se conceptualiza como una tienda. That potential
doesn't manifest 100%. Ese potencial no se manifiesta 100%. I enter into the shop with something in my mind. Yo entro a la tienda con algo en mi mente. I want to buy bananas and rice. Yo quiero comprar plátanos y arroz. The vegetables and fruit are laid together. Las verduras, las frutas están colocadas juntas. As I look towards the bananas, I see the apples. Oh, they look good. Y cuando miro los plátanos, veo las manzanas y digo, tienen buena pinta. The color of the apple in catching my attention and my interest manifests as a desirable apple. El color de la manzana atrapa mi interés y se manifiesta como una manzana deseable. The potential of the apple is born with my interest and desire. El potencial de la manzana nace con mi interés, con mi deseo. Your gaze goes round the shelves. Tu mirada va por las diferentes estanterías. These objects remain neutral. Y estos objetos permanecen neutros. They don't do anything. No hacen nada. Something is there, Ahí hay algo, but it's nothing for me. pero es nada para mí. So it's as if it's nothing there. Y así que es como si no hay nada ahí. It's very important for practice to see this. Es muy importante para la práctica ver esto. It's not that your mind creates everything out of nothing. No es que tu mente cree las cosas a partir de nada. There is a potential in the shapes and colors and patterns. Hay un potencial en las formas, en los colores, en los patrones. But it is the movement of how your mind interacts with these which gives birth to your experience. Sino que es el movimiento de cómo tu mente interactúa con todo esto lo que hace nacer tu experiencia. So again, with the example of the tantric deities in Yabyum in sexual union, De nuevo, con el ejemplo de las deidades tántricas en Yabyum, en unión sexual, the method, which is the male, and the emptiness manifest as the female, meet together in a union or non-duality. El masculino o vacuidad se manifiesta con lo femenino y se unen en unidad. And this is the non-duality of appearance and emptiness. Y esta es la no dualidad de apariencia y vacuidad. But part of the appearance is also movements of the five poisons, desire, anger, aversion, and so on. Pero parte del movimiento también es los 5 venenos, el deseo, la aversión, todo eso. So when we are not in touch with emptiness, Entonces, cuando no estamos en contacto con la vacuidad and we are not noticing the items on the shelves in the shop, y no nos damos cuenta de los artículos que hay en la tienda, they are nothing for me because I don't desire them. son nada para mí porque yo no los deseo. But on another day, they could be something for me. Pero otro día podrían ser algo para mí. So this nothing for me is not the same as emptiness. Entonces, nada para mí no es lo mismo que la vacuidad. But because one object, if you like, can either be something or nothing, Pero puesto que un objeto, si queréis, puede ser nada y algo, according to my mood, my interest, my attention, de acuerdo con mi ánimo, con mi interés, con mi atención, we see that this is not an objective object. entonces nos damos cuenta de que no es un objeto objetivo. It's not there just in itself, No es que esté ahí por sí mismo,
it is a potential of relatedness. sino que es un potencial de relación. So this is samsara. Y esto es el samsara. Samsara is the potential of manifestation of seemingly real separate entities. El samsara es la manifestación del potencial de entidades aparentemente reales. And things are brought into meaning for us according to the patterning of our intention and mobilization. Y las cosas adoptan un significado para nosotros de acuerdo con el poder de nuestra intención y nuestra movilización. We can see this just by observing animals, Y podemos ver esto simplemente observando a los animales, that they access different worlds. que ellos tienen acceso a diferentes mundos. London skies are full of seagulls, Los cielos de Londres están llenos de gaviotas. and they have a very, as far as I can tell, they have a very different life from the pigeons. Y por lo que yo puedo decir, pues tienen una vida muy distinta de los gorriones. The pigeons can enjoy gliding. They put their wings out and woo, like a child going down a slide. O de otro tipo de gaviotas, de las que son capaces de las gaviotas que son capaces de quedar suspendidas en el cielo con el viento. But the seagulls, they are the real professionals. They can fly in any direction with such grace and beauty. Pero este tipo de gaviotas que hay son unas profesionales, son capaces de volar por el cielo con gran belleza. That is to say, their embodiment and the capacity of their senses offers them a particular revelation of the potential of the environment. Es decir, su corporeidad les hace revelar el potencial del entorno. This is the co-emergence of the potential object side and the potential subject side. Es la relación del potencial del sujeto por la parte del sujeto y de la parte del objeto. Neither is a fixed thing. Ninguno es una cosa, algo fijo. There is no inherent existence in any phenomena. No hay ninguna existencia en ningún fenómeno. So if you tell your friend about how beautifully the birds were flying, Entonces, si tú le cuentas a tu amigo qué hermoso es el vuelo de los pájaros, you're talking about ideas. estás hablando de ideas. The idea is on one level an object, but it's clearly a thin object, an almost empty object. Una idea es en un nivel es un objeto, pero por otra parte es un objeto muy fino, muy ligero. Luckily, of course, your friend, hearing the description of the seagulls, imagines for themselves what a seagull is like, and so they can thicken your description with their own imagination. Afortunadamente para tu amigo, cuando tú le cuentas la descripción de las gaviotas y cómo vuelas, pues eso encaja en sus conocimientos y entonces ya puede añadir más cosas a esa descripción. All of this is occurring in the present moment. Todo esto está sucediendo en el momento presente. The past and the future are now. El pasado, el futuro son ahora. So this is the perfection of time. Entonces, esta es la perfección del tiempo. Because when you see that everything is in this one point, Porque cuando tú ves que todo está en este único punto, you don't have to go here and there gathering a bit of this and a bit of that. no tienes que ir de acá para allá reuniendo un poco de esto, un poco de aquello. You yourself are at the center of time. Tú mismo estás en el centro del tiempo.
So we have the register of the 3 times, past, relative, present, and future. Entonces tenemos el registro de los 3 tiempos, que son pasado, el tiempo relativo, o sea, el presente relativo y el futuro. The relative present is not the same as this solitary or infinite present. El presente relativo no es lo mismo que este presente solitario o infinito. So we have access to these 5 perfections. Entonces nosotros tenemos acceso a estas 5 perfecciones. These 5 aspects he's describing are often used to think about life situation. Estas 5 perfecciones que describe a veces se utilizan para reflexionar sobre nuestra situación vital. So in terms of the Sambhogakaya dimension, the existence in the Buddha realms, En términos con la dimensión del Sambhogakaya, la existencia en los reinos del Buda, these 5 perfections manifest as the 5 certainties. estas 5 perfecciones se manifiestan como las 5 certezas, Because the place is always the highest Buddha realm, the Okmin, the Akanishta Dharma Dhatu. porque el lugar es siempre el terreno de Buda, el Akanishta Dharmadhatu. The teacher is always a fully enlightened Buddha. El maestro siempre es un Buda plenamente realizado. And so on. In terms of the Nirmanakaya, there are the 5 uncertainties. Y así, pero en términos del Nirmanakaya son las 5 no certezas. Because the place is wherever there is a possibility of study and practice. Porque el lugar es aquel sitio donde haya la posibilidad de estudiar y practicar. The teacher manifests in a form which fits with that situation. El maestro se manifiesta con una forma que encaje en esa situación. So we can see that as an ideal, you can set out a beautiful, perfect display. Entonces, como ideal, tú puedes establecer un despliegue perfecto. And maybe one day we get there, when we die, we go to Dewa Chen. Y quizá un día lleguemos allí, cuando muramos, pues lleguemos a Dewa Chen. But in this world, it's more messy. Pero en este mundo es un lío más grande. Things are uncertain, unfixed. Las cosas no son ciertas, no están fijas. This makes it more difficult. Esto hace que sean más difíciles. Because when you see the teacher, you see their limitations. Porque cuando ves el maestro, pues ves sus limitaciones. Then you can think, oh, they're not very good. Y entonces puedes pensar, pero no es muy bueno. But maybe that's the only teacher I have, so let's see what's possible. Bueno, quizás sea el único maestro que pueda tener, así que vamos a ver qué es lo que es posible. Small faith, like a small cup, doesn't collect very much. Una fe pequeña, como una taza pequeña, no colecciona mucho, no recoge mucho. That is to say, in this world, we are very prone to judgments and opinions. Es decir, en este mundo estamos muy inclinados a tener juicios y opiniones. This is the projection of your own habitual tendencies. Esta es la proyección de tus propias tendencias habituales. You already know what your mind can come up with. Tú ya sabes que tu mente qué es lo que puede producir. So, in our embodied world, we have to find the pure line that lets us see this place is the place of practice. Entonces, en nuestro mundo corporizado, tenemos que ver la línea fina en la que darnos cuenta de que esto es nuestro lugar para la práctica. This teacher
is the person who will help me to practice. Este maestro es la persona que me va a ayudar a practicar. This Dharma is the Dharma that I need to practice. Este Dharma es el Dharma que necesito para practicar. This situation of people around me, which could be family or colleagues or any kind of people you have to have contact with, these are the people who help me to avoid duality. Y esta gente que me acompaña, sea familia, sean compañeros de trabajo, quien sea que esté en mi vida, esta gente son quienes me van a ayudar a evitar la dualidad. How they are, as perceived through your karmic lens, ¿Cómo son, tal y como los percibimos a través de nuestra lente kármica? is an invitation to enjoyment, to love, to irritation, frustration, many different flavors. Es una invitación al disfrute, al amor, a la irritación, a la frustración, un montón de invitaciones diferentes y de sabores. And for this, we should be very grateful. Y por todo ellas deberíamos estar muy agradecidas. The content of the mind is movement. El contenido de la mente es movimiento. They are helping my mind to keep moving. Ayudan a que mi mente siga moviéndose. The movement of the mind is empty and without any essential truth or inherent existence. El contenido de la mente es vacío y desde luego no tiene ninguna verdad esencial ni existencia inherente. So it is my mind that can make everyone I meet part of the pure Sangha. Entonces es mi mente la que puede hacer que todo el mundo con el que yo me encuentre se convierta en parte de mi Sangha. When we see these paintings of Buddha Shakyamuni sitting under the Bodhi tree at the time of enlightenment, Cuando vemos estas imágenes del Buda Shakyamuni que está sentado bajo el árbol Bodhi en el momento de la iluminación, and he's being provoked in various ways by different maras, different demons, y es provocado de maneras distintas por diferentes maras o diferentes demonios, how lucky he was to have such maras. pero qué afortunado fue de tener esas maras. They allowed him to be clear that his mind was Vajra, was unalterable in the face of these provocations. Le permitieron ver que su mente estaba clara, era clara delante de estas provocaciones, que su mente era inalterable, indestructible ante estas provocaciones. So we could even see these maras were his allies. Así que podríamos incluso ver que estas maras fueron sus aliadas. They were the exam board. Fueron como el comité de examen. Like a PhD student, he had been studying for 6 years in the desert. Como un estudiante de posgrado que ha estado estudiando durante 6 años en el desierto. And now it's examination day and the panel is there. Y ahora su día de examinación, su día de examen ha llegado y el panel de examinadores está allí. They try from all kinds of points of view to put his thesis into question. Y intentan desde todos puntos de vista poner su tesis en cuestión. He is calm, clear. Y él permanece tranquilo, claro. Bravo. Bravo. Maybe the maras were also happy. Quizá las maras también estuviesen felices. They think, oh, our best student. Ahí pueden decir, nuestro mejor estudiante. So in that way, you have to keep your mind flexible about Dharma so you can apply it to your life. De esa manera tú debes mantener tu mente flexible para poder aplicar el Dharma a tu vida diaria. Most of us are not in Buddhist countries.
La mayoría de nosotros no estamos en países budistas. There are no symbols in the street to remind us of our practice. No hay símbolos en la calle que nos recuerden la práctica. It is up to us to see the Dharma which is everywhere. Depende de nosotros ver que el Dharma está en todos lados. So he then says, now at this time when the five perfections are present, it is necessary to practice the holy Dharma that leads to Buddhahood. Entonces dice, ahora, en este momento, cuando las 5 perfecciones están presentes, debéis practicar el santo Dharma que conduce a la budeidad. He has said this many times in his text. Ha dicho esto muchas veces en el texto. It's necessary to practice now. Es necesario practicar ahora. Don't get lost. No te pierdas. We know how to get lost. Sabemos cómo perdernos. So only we can do this. Solo nosotros podemos hacer esto. If you were living with a group of yogis, they would remind you that you were getting lost. Si tú vivieses en un grupo de yogis, pues te estarían recordando que te pierdes. If you make contact with your group of friends, they probably encourage you to get lost. Y si tú haces contacto con tu grupo de amigos, lo más probable es que te animen a que te pierdas. Everything is real, it's so interesting or so terrible. Todo está todo es libre y todo es terrible o interesante. So you have to be careful. Entonces tienes que tener cuidado. So then he says, regarding the practice of Dharma, firstly, with the preliminary of developing the bodhicitta or altruistic intention, which rejects seeking only your own welfare and happiness, you should decisively abandon all the worldly activities of this life. Entonces dice, en primer lugar, respecto a la práctica del Dharma, junto con la fase preliminar del desarrollo de la bodhicitta o aspiración hacia la iluminación, que renuncia a perseguir solamente el bienestar y felicidad para uno mismo, debes abandonar con firmeza todas las actividades mundanas de esta vida. So we decide, I will devote my life, not just this life, but all my future lives, to achieving benefit of liberation for all beings. Entonces decidimos que vamos a dedicar mi vida, esta vida, y no solo esta vida, sino todas, a beneficiar a todos los seres, a llegar a la iluminación para beneficiar a todos los seres. This is a big promise. Esto es una gran promesa. If we make a big promise, we have to have a big heart. Si tenemos una gran promesa, tenemos que tener un corazón grande. You open your heart by understanding emptiness. Abrirte el corazón entendiendo la vacuidad. All the beings who I wish to liberate are already free of ignorance. Todos los seres que quiero liberar ya están libres de ignorancia. As we have already looked with Chetsamba, the mind itself is primordially pure. Como ya lo hemos visto con Chetsamba, la mente en sí es primordialmente pura. It has never been touched by any of the transient ideas, feelings, and so on which pass through it. Nunca ha sido tocada por ninguna de las ideas, sentimientos o acontecimientos transitorios que pasan por ella. So, I will awaken all beings from the deluding dream or nightmare of duality. Entonces, voy a ayudar a liberar a todas las personas a despertar del sueño o de la pesadilla de la dualidad. The walls of the prison they are trapped in are made of dreams, or like a mirage, like a story, a fairy tale. Los muros de la prisión en la que están atrapados están hechos de sueños, como un espejismo o como un arco iris. This is why we can help people to be free.
Por eso es por lo que podemos ayudar a la gente a liberarse. If they were really and truly trapped and limited beings, how could they become Buddhas? Si de verdad fuesen seres verdaderamente atrapados, ¿cómo podrían volverse budas? They are trapped by a misperception. Están atrapados por una concepción errónea, By seeing things the wrong way. al ver las cosas de manera equivocada. They see life situations and events as strongly real. Ven las situaciones vitales y los acontecimientos como fuertemente reales. If I want to free them from this, Si yo quiero liberarlos de esto, I need to not see things as strongly real yo debo no ver las cosas como fuertemente real and not to see other people as strongly real. y no ver a los demás como fuertemente reales. We can see how people behave, we can hear what they say to us, but we don't need to take it seriously. Podemos oír lo que la gente nos dice, podemos ver cómo la gente se comporta, pero no tomarlo muy en serio. This is everything that we see is an illusion. Es decir, todo lo que vemos es una ilusión. So he said, you should decisively abandon all the worldly activities of this life. Y entonces dice, debes abandonar con firmeza todas las actividades mundanas de esta vida. We are facing huge ecological crisis. Estamos encarando una crisis ecológica enorme. You can know this. ¿Puedes saber esto? You can learn about this. ¿Puedes aprender algo sobre ello? You can do something about this with an intention to benefit all beings. ¿Puedes hacer algo sobre ello para beneficiar a todos los seres? The one thing not to do is to worry about it. Lo que sí que no hay que hacer es preocuparse por ello. Worries and anxiety are ways of massaging density into phenomena. La preocupación, la ansiedad son maneras de masajear, la existencia real en los fenómenos. The 5 elements are unstable. Los 5 elementos son inestables. When forest fires are burning, they are burning because the balance of the 5 elements, which manifests as a tree, is destabilized quickly by the presence of fire, the excessive presence of fire. Los fuegos en los bosques arden porque al estar presentes los 5 elementos, hay una presencia excesiva del elemento fuego y eso hace que ardan. So in this sentence, he is presenting us with a great challenge. En esta frase nos está presentando un gran reto. How to work for the benefit of all beings. ¿Cómo trabajar por el beneficio de todos los seres? When many of these beings are in situations which bring them pain and suffering and are caused by the ignorance and stupidity of other beings. Cuando un montón de seres están en situaciones de dolor y de sufrimiento causado por la ignorancia de otras personas. On a relative level, we can do a little bit to help. En un nivel relativo podemos hacer un poco para ayudarlos. But this is tricky because once you start learning more about the amount of money that's spent on selling weapons and developing new forms of destruction, it's very easy to be upset. Pero esto es problemático porque cuando empiezas a enterarte de las grandes cantidades de dinero que se destinan a la construcción de armas y la venta de cuestiones que son muy destructivas, pues empieza a enfadarte. I heard that this
American and NATO and other countries' presence in Afghanistan had cost $2 trillion. He oído que la presencia de los Estados Unidos y de otros países de la OTAN en Afganistán ha costado $2 trillones. Think how many hospitals could be built with this money, how many good teachers could be properly trained, and so on. Piensa cuántos hospitales se podrían haber construido con este dinero o cuántos maestros se les podría haber formado de manera conveniente con este dinero. It's easy to feel mad, crazy at this strange world we live in. Es fácil sentirse loco y enfadado con este mundo tan raro en el que vivimos. So we have to see this is a kind of Mara. This is a kind of demon for us. Y entonces tenemos que ver, esto es un tipo de Mara, es una especie de demonio para nosotros. This is the Mara of a liberal ethical sensibility. Esta es el Mara de una sensibilidad liberal, ética. Because we start to vibrate at the injustice of the world. Porque empezamos a vibrar con la injusticia del mundo. We can't change it personally. Personalmente no podemos cambiarlo. What we do is we agitate ourselves. Lo que hacemos es agitarnos. So it is like this. Entonces, es así. I will do what I can. Yo haré lo que pueda. With the understanding that this situation is devoid of inherent existence. Con el entendimiento de que esta situación está ausente de existencia inherente. It is a pattern of manifestation. Es un patrón de manifestación. This is very difficult. Pues esto es muy difícil. On the one hand, many people are indifferent. They don't care. Por un lado, mucha gente es indiferente, no le importa. On the other hand, for many issues now, there are people on the street protesting with banners and shouting slogans and so on. Por otro lado, pues hay mucha gente en las calles protestando con pancartas, con eslóganes, con todo esto. We see, we care, but what we care about is the way people will be trapped by their belief that the situation is inherently real. Lo vemos y nos preocupa, pero sobre lo que realmente nos preocupa es la situación de la gente que cree en cosas que son fuertemente reales. So, abandoning all the worldly activities means abandoning the beliefs, interpretations, and attitudes which promote a dualistic experience. Entonces, abandonar las actividades mundanas quiere decir abandonar todo aquello que todo. Can you say that again, please? So, what we want to do is to abandon the beliefs and the interpretations and the activities which generate a dualistic position. Lo que queremos es abandonar todas las interpretaciones, todas las concepciones que nos conducen a una interpretación dualista del mundo. You can be in the world, functioning with other people, without resting in a dualistic conceptualization. Puedes estar en el mundo con otra gente, funcionando, pero sin una conceptualización dualista. As so many Dharma texts say, and so many Dharma teachers say, everything is like a dream. Como tantos textos Dharma dicen y tantos maestros del Dharma dicen, todo es como un sueño.
There is appearance, Hay apariencia, but no substance to the appearance. pero no hay sustancia en esa apariencia. This is the middle way. Este es el camino medio. If you say there is substance when there is no substance, this is what is called eternalism, imagining there is an enduring thingness which is there. Si tú dices que hay sustancia donde no hay sustancia, eso es lo que se llama eternalismo. Es decir, imaginar algo duradero y definitivo que en realidad no está ahí. If you say, oh, it's just illusion, it'll vanish, it doesn't matter, that's the extreme of a nihilistic point of view. Pero si tú dices, bueno, pues es una ilusión, eso no importa, ¿qué más da? Pues eso es el extremo de una visión nihilista. So in the previous times when we looked at Chetsamba, we looked at how ignorance develops. Y bueno, en otras partes anteriores que hemos visto de Chetsampa, hemos analizado cómo se desarrolla la ignorancia. Once the ignoring of the ever open ground becomes a pathway, Una vez que el no reconocer, el ignorar, la base siempre presente se convierte en nuestro camino, it ripens as a sense of I am a subject in a world. Eso madura en el sentido de yo soy un sujeto en el mundo. The details of the world are established by the interpretive signs and concepts that I apply to outer objects and inner aspects of myself. Y los detalles del mundo son descritos por los conceptos que se le atribuyen a esos objetos del mundo. And due to this, I find myself acting in a way which develops tendencies and karmic traces that will ripen later. Y debido a esto yo me encuentro desarrollando tendencias kármicas, hábitos que van a madurar más tarde. But I am blind to how this karmic process works. Pero estoy ciego a cómo funciona este proceso kármico. So, this is the revelation of the Buddhas. Bueno, pues esto es la revelación de los Budas. When we see situations where dictatorships deprive the people of proper medical care for this coronavirus, Por ejemplo, cuando vemos situaciones en países en las que los dirigentes pues privan a los habitantes de un cuidado médico correcto para el coronavirus, when we see that there are middlemen who want to make a big profit out of manipulating the distribution of drugs, cuando vemos que hay intermediarios que quieren hacer unos grandes beneficios con la manipulación de las drogas o de las medicinas, when we see there are governments that bomb hospitals in their own country, cuando vemos que hay gobiernos que bombardean hospitales en su propio país, it is very tempting to say they are bad people. es muy tentador decir, son personas malas. But even in the first teachings of the Buddha, he says there are no people. Pero incluso en la primera enseñanza del Buda dijo, no hay personas. He says there are the 5 skandhas, Dijo que estaban los 5 skandhas, the 5 ingredients or constituents. los 5 ingredientes o elementos de constitución. Form, feeling, perception, associations, consciousness. Forma, sentimiento, percepción, asociación, conciencia. These operate to generate the sense of a Pudgala, a person. Estos operan y generan la sensación de un Pudgala, de una persona. And in Mahayana, we have our understanding of emptiness and so on. Y en el Mahayana tenemos el entendimiento de la vacuidad y todo eso.
So when he says, you should decisively abandon all worldly activities of this life, Entonces, cuando dice, debes abandonar con firmeza todas las actividades mundanas de esta vida, all activity arises from the mind. toda actividad surge de la mente. If you yourself are developing thoughts that this is real, this is truly bad, these people are terrible, Si tú mismo estás desarrollando estas ideas de esta gente es muy mala y todo este tipo de cosas, then you are cooking up worldly activity. pues estás cocinando a actividad mundana. Equanimity is not indifference. Ecuanimidad no es indiferencia. You have love and kindness and hope for the liberation of all beings. Tú tienes amor y amabilidad y esperanza de liberar a todos los seres. On a practical level, we can do what we can when we have some money to offer to charities or to help people directly. En un nivel relativo, pues podemos hacer todo lo que podamos. Cuando si tenemos algo de dinero, pues ofreciéndolo a la caridad o a algunas personas directamente. But if we do this without the clarity that it is an illusion, then it is just another worldly activity. Pero si lo hacemos sin la claridad de que solo es una ilusión, pues entonces es otra actividad mundana más. Okay, so we take a break now for back at 1:45. Vale, pues nos tomamos ahora un descanso y volvemos a las -15. Good, thank you. Vale, muchas gracias.